Canto 23. Y la anciana, llena de alegría, subió a la alta estancia para decir a su señora que su caro esposo había retornado y sus rodillas estaban firmes y sus pies se movían ágilmente. E inclinándose sobre la cabeza de su señora le dijo: «Levántate, Penélope, querida hija, que con tus propios ojos veas lo que deseas todos los días. Ulises ha regresado y aunque tarde, ha vuelto a entrar en su casa, dando muerte a los pretendientes procaces que le arruinaban, devorando sus riquezas y violentando a su hijo». Y le respondió la prudente Penélope: «Ama querida, los dioses te han vuelto loca. Ellos que pueden turbar el juicio del más sensato y volver prudente al más necio, han trastornado tu espíritu que antes de ahora fue lleno de prudencia. ¿Por qué turbas a mi corazón, ya de por sí tan afligido, diciéndome semejantes cosas? ¿Por qué me privas del dulce sueño que me tenía cogida, cerrando mis ojos bajo mis caros párpados? Jamás había dormido tanto desde el día en que Ulises partió para esa Ilios fatal que no debería nombrarse. Vamos, vuélvete abajo. Si alguna otra de mis criadas hubiera venido a traerme esta nueva y a quitarme el sueño, la hubiera despedido vergonzosamente de este palacio, pero tu ancianidad te libra de ello». Y la amada nodriza Euriclea le respondió: «No me burlo de ti, hija querida. Es cierto que Ulises ha regresado y vuelto a entrar en su casa, como te he dicho. Es aquel extranjero a quien todos ultrajaban en tu palacio. Telémaco lo sabía ya, pero callaba, por prudencia, los propósitos de su padre para que pudiese castigar las violencias de tus hombres insolentes». Así habló, y Penélope, gozosa, saltó de su lecho, abrazó a la anciana y vertiendo lágrimas de sus párpados, le dijo estas palabras aladas: «Ah, si tú me has dicho la verdad, nodriza, y por lo tanto Ulises ha vuelto a su morada, ¿cómo, siendo él solo, ha podido poner mano a los pretendientes procaces que suelen reunirse aquí?» Y le respondió la cara nodriza Euriclea: «Yo no he visto nada, yo nada he oído, sino los gemidos de los hombres degollados. Nosotras permanecíamos sentadas en el fondo de las estancias y las sólidas puertas nos aislaban hasta que tu hijo Telémaco me llamó, pues su padre le había mandado que me llamara. Enseguida vi a Ulises en pie entre los cadáveres que yacían amontonados en el piso, y a ti se te hubiera regocijado el alma contemplándole salpicado de sangre y de polvo, semejante a un león. Ahora están hacinados bajo el pórtico, y Ulises purifica con la ayuda de una lumbre que ha encendido la magnífica sala y me ha enviado a llamarte. Sígueme para que ambos regocijéis vuestros generosos corazones con la alegría, ya que tantos males sufristeis. Ya se han cumplido vuestros grandes anhelos. Ulises ha retornado a su morada y os ha encontrado a ti y a tu hijo, y a los pretendientes que le habían ofendido les ha castigado en su propia morada». Y le respondió la prudente Penélope: «No te deleites más burlándote. ¿Sabes cuánto nos placería y cómo nos colmaría de gozo que él apareciese aquí, a mí sobre todo y al hijo que nos engendramos? Pero no son veraces tus palabras. Alguno de los inmortales ha matado a los procaces pretendientes, indignado por su descarada insolencia y por sus inicuas acciones, pues nunca honraron a ningún hombre mortal de cuantos a ellos se acercaron, ya fuere bueno, ya fuere perverso. Esto habrá sido la causa de que hayan sufrido el destino fatal, su iniquidad manifiesta, pero lejos de Acaya, Ulises ha perdido la esperanza del retorno y ha muerto también». Y la cara nodriza Euriclea le respondió: «Hija mía, ¿qué palabra se escapó de entre tus dientes? Cuando tu esposo, que jamás pensabas volver a contemplar en sus propios lares, está en ellos de regreso, sigue incrédulo tu espíritu. Mas escucha, te diré una señal manifiesta. Mientras le lavaba, le he reconocido la cicatriz de aquella herida que en otro tiempo le infligiera un jabalí con sus blancos dientes. Yo quise decírtelo, pero me tapó la boca con sus propias manos y no permitió que hablara con discreto juicio. Sígueme, que yo me entregaré a ti si te engaño, para que me des una muerte vergonzosa». Y le respondió la prudente Penélope: «Cara nodriza, aun cuando sepas muchas
esposa, es difícil conocer el designio de los dioses eternos. Mas vayamos hacia donde está mi hijo, para que yo vea a los pretendientes muertos y a aquel que les mató. Así dijo, y descendió de la alta estancia, dudando en su corazón si interrogaría desde lejos a su querido esposo, o si en el acto besaría su cabeza y sus manos. Después de entrar en la sala y haber traspuesto el umbral de piedra, se sentó frente a Ulises junto a la pared opuesta, en donde daba la claridad el fuego. Y Ulises estaba asimismo sentado junto a una alta columna, mirando a otra parte, en espera de que su ilustre esposa le hablara tan pronto como le viese. Mas permaneció mucho tiempo silenciosa, sobrecogido su ánimo por el estupor. Y cuando más atentamente le miraba, menos le reconocía bajo sus vestidos harapientos. Entonces Telémaco, reprendiéndola, le dijo: «Madre mía, desdichada madre de cruel corazón, ¿por qué permaneces así lejos de mi padre? ¿Por qué no te sientas a su lado y le hablas y le interrogas? ¿No habrá otra mujer capaz de permanecer así, con el ánimo sereno, lejos de su esposo, que después de haber sufrido tantos infortunios, regresa, tras 20 años de ausencia, al suelo de su patria? Pero tu corazón es más duro que la piedra». Le respondió la prudente Penélope: «Hijo mío, mi ánimo está estupefacto en el fondo de mi pecho, y no puedo ni hablarle, ni preguntarle, ni mirarle a la cara. Mas si es verdaderamente Ulises, que ha retornado a su morada, solos nos reconoceremos mejor. Tenemos señales que todos ignoran, y solo nosotros podemos reconocer». Así dijo, sonrió el paciente y divino Ulises, y dirigió al punto a Telémaco estas palabras aladas: «Deja, Telémaco, a tu madre que me pruebe dentro de nuestras estancias, que así quizá me reconozca mejor. Ahora, como estoy sucio y cubierto de harapos, me desprecia y me desconoce, pero deliberemos sobre lo que es más conveniente. Si alguien en el pueblo mata a un hombre que tiene tras sí muchos vengadores, huye, abandonando a su padre y a su patria. Nosotros hemos matado lo escogido de la ciudad, los más ilustres jóvenes de Ítaca. Por eso te invito a reflexionar sobre ello». Le respondió el prudente Telémaco: «Decide tú mismo, caro padre. Se dice que eres el más discreto de los hombres y que ningún varón mortal puede competir en prudencia contigo. Te obedeceremos con gusto y no creo que me falte valor mientras me duren las fuerzas». Le respondió el paciente Ulises: «Te diré entonces lo que me parece mejor. Lavaos primero y tomad vestidos limpios, y mandad a las sirvientas que se pongan también otros vestidos en sus estancias. Después, el divino Aeda, tocando su sonora cítara, nos acompañará en la alegre danza, a fin de que todo aquel que desde fuera nos escuche al pasar por el camino piense que celebramos ya las nupcias. No es preciso que la nueva matanza de los pretendientes se extienda por la ciudad hasta tanto hayamos pasado nuestros campos llenos de arboleda. Allí deliberaremos sobre aquellos que el olímpico nos sugiera como más conveniente». Así dijo, y apenas le escucharon, todos le obedecieron. Laváronse primero y cogieron vestidos limpios. Ataviáronse las mujeres, y el divino Aeda hizo vibrar su cítara sonora, y la amplia sala resonó bajo los pies de los hombres que bailaban y de las mujeres de bella cintura. Y decían algunos que desde fuera del palacio les escuchaban: «Sin duda alguien se ha casado con la reina, solicitada por tantos pretendientes. Desdichada, no ha sabido resistir en la hermosa morada de su primer esposo hasta que él regrese». Así decían, ignorando lo que allí había pasado. Y la despensera Eurínome lavó al magnánimo Ulises en su aposento y le perfumó con aceite, cubriéndole luego con un manto y una túnica. Y Atenea extendió la hermosura sobre su cabeza, a fin de que pareciera más alto y más majestuoso, e hizo que de ella colgaran los cabellos semejantes a las flores del jacinto. Y lo mismo que un hábil obrero, a quien Hefesto y Palas Atenea hubieran educado, mezcla el oro y la plata, y concluye con arte encantadoras labores, igual Atenea extendió la gracia sobre la cabeza y los hombros de Ulises, y salió del baño semejante en hermosura a los inmortales, y se sentó de nuevo sobre el sillón que había abandonado, y volviéndose hacia su esposa, le dijo:
dijo: «Desdichada, los dioses que habitan en el Olimpo te han dado un corazón más duro que a las demás mujeres. Ninguna otra permanecería tanto tiempo retirada de su esposo, que después de sufrir tantos infortunios, vuelve tras 20 años de ausencia al suelo de su patria. Ea, nodriza, prepara mi lecho para que yo duerma, pues no hay duda de que esta mujer tiene en el pecho un corazón de hierro». Le respondió la prudente Penélope: «Desgraciado, ni te glorifico ni te desprecio, pero no te reconozco, aunque recuerdo muy bien cómo eras cuando partiste de Ítaca a bordo de tu nave de largos remos. Ve pues, Euriclea, y prepara fuera de la estancia nupcial el sólido lecho que Ulises construyó por sí mismo y echa sobre el aderezado lecho colchas, pieles y tapices espléndidos». Así habló para probar a su marido, pero Ulises, indignado, dijo a su prudente esposa: «Oh mujer, qué lamentable palabra has pronunciado. ¿Quién me habrá transportado el lecho? Ningún hombre viviente, aun cuando esté lleno de juventud, hubiera podido, a menos que un dios le ayudara, no transportarlo, sino moverlo fácilmente. Y la labor de ese lecho tiene una señal inconfundible, pues lo hice yo mismo sin ayuda de otro. Ahí en la cerca del patio un olivo de largas hojas, verdeante y más grueso que una columna. En torno a ella construí mi cámara nupcial con pesadas piedras, puse un techo sobre ella y la cerré con puertas sólidas y fuertes. Después corté las ramas de aquel olivo de hojas largas y colgantes, cerré su tronco al pie de la raíz y pulí cuidadosamente con el bronce, ayudándome con el nivel. Después de agujerearlo con un barreno, hice la base del lecho que construí luego sobre ella y que adorné con oro, con plata y con marfil, extendiendo en el fondo de él la piel purpúrea y espléndida de un buey. Te doy esta señal, mas no sé, oh mujer, si mi lecho continúa aún en el mismo lugar o si alguno lo ha transportado después de haber tronchado el tronco del olivo por encima de sus raíces». Dijo así, y el corazón y las rodillas de Penélope desfallecieron cuando conoció las señales que Ulises le revelaba. Lloró cuando hubo descrito las cosas tal cual eran, y echando sus brazos al cuello de Ulises, besó su cabeza y le dijo: «No te indignes contra mí, Ulises, el más prudente de los hombres. Los dioses nos colmaron de infortunios y nos han enviado la alegría de gozar juntos de nuestra juventud y de llegar juntos al umbral de la vejez. Mas no te irrites contra mí, ni me desprecies porque no te haya abrazado tan pronto como te vi. Temía mi ánimo en el fondo del pecho que algún hombre llegara aquí y me engañara con sus palabras, pues muchos meditan perversas astucias. La argiva Helena, hija de Zeus, no se hubiera unido en amor a un extranjero si hubiese sabido que los hijos de los aqueos debían volverla algún día a su morada y al querido suelo de su patria. Pero un dios la empujó en aquella acción vergonzosa y no pensó en arrojar de su corazón el pensamiento funesto y terrible que ha sido la causa primera de su desdicha y de la nuestra. Ahora me has revelado las señales exactas de nuestro lecho, que ningún hombre ha visto jamás, pues solo tú y yo le hemos visto, y mi sirvienta Actoris, que me regaló mi padre cuando vine aquí y que custodia las puertas de nuestra cámara nupcial, y has persuadido al fin mi corazón, aun cuando estaba lleno de desconfianza». Así habló, y el anhelo de llorar tomó a Ulises, y lloró cogiendo entre los brazos a su cara y prudente esposa. Del mismo modo que la tierra aparece grata a los náufragos de la nave bien construida que perdió Poseidón después de azotarla con el viento y el agua negra, y unos pocos han escapado al mar espumoso, y con el cuerpo lleno de espuma llegan alegres a la costa, evitando la muerte. Igualmente dulce le era a Penélope la presencia de su esposo, que no acertaba a quitar sus brazos del cuello de Ulises. Y Eos, la de los dedos dorados, le hubiera sorprendido llorando si la diosa Atenea, la de los ojos claros, no hubiera tenido un nuevo pensamiento. Contuvo la larga noche sobre el horizonte y apresó en el océano a Eos, la del trono de oro, prohibiéndole uncir al yugo los veloces caballos Lampo y Faetón, que llevan la luz a los mortales y conducen a Eos. Y entonces Ulises dijo a su esposa:
Oh mujer, no hemos terminado aún todas las pruebas, que una empresa seria y difícil me falta llevar a cabo, según me anunció el alma de Tiresias el día que descendí a la morada de Edes, para consultarle sobre mi retorno y sobre el de mis compañeros. Mas ven, y vamos ahora a nuestro lecho, oh mujer, y gocemos juntos del dulce sueño. Respondió la prudente Penélope: iremos al punto a nuestro lecho, puesto que lo deseas en tu ánimo, y ya que los dioses te han dejado volver a tu palacio bien construido y a tu tierra patria, y ya que lo sabes, puesto que un dios te lo dictó, dime cuál será esa última prueba. Supongo que he de conocerla más tarde, y nada impedirá que me la digas ahora. Y le contestó el prudente Ulises: desdichada, ¿por qué me ruegas tan ardientemente, forzándome a hablar? Todo te lo diré sin ocultarte nada, y tu espíritu no se regocijará, ni el mío tampoco, pues Tiresias me ha mandado que recorra todavía numerosas ciudades habitadas, llevando conmigo un remo ligero, hasta que encuentre a unos hombres que nunca han visto el mar y que no echan sal en los alimentos, que desconocen las naves de rojas proas y los remos, que son las alas de las naves. Me reveló una señal que no te ocultaré. Cuando me encuentre otro viandante que cree haber sobre mis hombros un azote de quebrantar mieses, debo clavar el remo en tierra y sacrificar en sagradas ofrendas al rey Poseidón un carnero, un toro y un berraco. También me dijo que ya de regreso en mi morada ofrezca sagrados holocaustos a los dioses inmortales que pueblan el ancho Urano, y una dulce muerte me llegará del mar y me matará en una vejez dichosa, mientras en torno a mí la gente serán felices. Todas estas cosas me dijo y habrán de cumplirse. Y le respondió la prudente Penélope: si los dioses te reservan una vejez dichosa, ten la esperanza de escapar a los infortunios. Mientras así de partían, Eurínome y la nodriza preparaban al resplandor de las antorchas el lecho aderezado con blancas ropas. Y cuando hubieron preparado con presura el lecho mueble, la anciana precedió a los cónyuges cuando se dirigían hacia el lecho, y una vez conducidos a la cámara nupcial, se retiró, y ellos, alegres, se acostaron en su antiguo tálamo. Y entonces Telémaco, el boyero, el porquerizo y las mujeres dejaron de bailar y se fueron todos a dormir a sus estancias oscuras. Y después que Ulises y Penélope se deleitaron en el amor, recreáronse aún con sus palabras. La noble mujer le dijo cuánto había sufrido en su palacio, rodeada de la funesta turba de pretendientes que por su causa degollaban sus bueyes y sus robustas ovejas y consumían todo el vino de las tinazas. Y el divino Ulises contó los daños que había inferido a los hombres y aquellos que había sufrido él. Todo lo contó, y ella se regocijaba escuchándole, y el sueño no se acercó a sus párpados hasta que hubo dado fin a su relato. Contó primero cómo había derrotado a los Cicones y cómo después había llegado a la fértil tierra de los Lotófagos. Díjole lo que le hiciera el Cíclope y como castigo el haberle devorado sin piedad a sus valientes compañeros. Cómo llegó a donde moraba Eolo, que le recibió y despidió benévolamente, y cómo el destino no le consintió ver aún la querida tierra patria, pues la tempestad de nuevo le arrastró, quemebundo, sobre el dorso del mar abundante en peces. Contó cómo había tocado en Lestrigonia Telepila, donde habían perecido todos sus compañeros y perdiéronse sus naves, salvándose solo él a bordo de la suya. Después le refirió las astucias de Circe y cómo había ido hasta la extensa región de Edes a fin de interrogar al tebano Tiresias, donde vio a todos sus compañeros y a la madre que le concibió y le crió del niño. Dijo también cómo escuchara la voz de las sirenas armoniosas y cómo pasó frente a las rocas errantes, las horribles Caribdis y Escila, de las que los hombres no pueden escapar sanos e indemnes, y cómo sus compañeros habían matado los bueyes de Helios, y cómo Zeus, que truena en las alturas, había roto su rápida nave con el brillante rayo, hundiendo en el abismo a todos sus valientes compañeros, mientras él nada más eludía las funestas Queres.
Contó cómo había llegado a la isla Ogygia, donde la ninfa Calipso le retuvo en las abiertas grutas, deseándole para marido y amándole, mientras le prometía tornarle inmortal y librarle de la vejez, y cómo ni así pudo rendir su alma en el fondo de su pecho. Dijo asimismo cómo había llegado al país de los ayatienos después de haber padecido mucho, y cómo le habían honrado como a un dios y conducido en una nave hasta la tierra patria, después de haberle regalado oro, bronce y numerosos vestidos. Y cuando dijo todo esto, el dulce sueño envolvió sus miembros y calmó las inquietudes de su alma. Entonces Atenea, la diosa de los ojos claros, tuvo otro pensamiento. Cuando supuso que Ulises se había deleitado suficientemente con el amor y el sueño, hizo surgir del océano a la hija de la mañana, la del áureo trono, a fin de que llevara la luz a los hombres. Y Ulises se levantó de su lecho mullido y dijo a su esposa: «Oh mujer, los dos hemos estado hartamente sometidos a duras pruebas. Tú has llorado aquí por mi difícil regreso, y yo he soportado los males que me enviaran Zeus y los demás dioses, que me han retenido tanto tiempo lejos de la patria. Ahora, puesto que hemos vuelto a hallarnos en este deseado lecho, es conveniente que tome el cuidado de las riquezas de nuestra casa. Para reemplazar los rebaños que los procaces pretendientes han devorado, iré yo mismo a capturar numerosas reses, y los aqueos nos darán otras, hasta que los establos estén llenos. Mas parto para mi campo lleno de árboles, a fin de ver a mi padre ilustre, que gime sin cesar por mí. Aun cuando confío en tu prudencia, mujer, te aconsejo que tan pronto como Helios aparezca y se extienda el rumor de que he matado a los pretendientes en mi palacio, subas a tu alto aposento con tus sirvientas, sin que nadie te vea ni te interrogue». Dicho esto, cubrió sus hombros con su magnífica armadura, despertó a Telémaco, al boyero y al porquerizo, y les mandó se proveyeran de sus armas de guerra. Y ellos le obedecieron presurosos y se cubrieron de bronce. Luego abrieron las puertas y salieron precedidos de Ulises. Ya la luz se había extendido por la tierra, pero Atenea, envolviéndoles en una niebla, les condujo presurosamente fuera de la ciudad. See